Amén. Los saludo con la paz del Señor. Buen día a todos de nuevo. Como cada domingo, solamente los domingos nos estamos reuniendo por este tiempo. Sí, quiero que me disculpen aquello. Todavía no estoy hallando ese tiempo para estar los jueves más. Sin embargo, cada enseñanza lleva pues también mucho estudio. Así que estamos siguiendo el estudio de la primera carta a Timoteo. Y hoy vamos a entrar al capítulo 3. Quizá un capítulo que no muchos pastores dan, porque quizá es un capítulo donde de alguna manera va a tener que reflejarse a sí mismo, ¿sí? Si realmente es digno de ser aquel llamado a guiar la iglesia. Hablar de las características que debe tener un pastor, ¿sí? Tanto en lo moral como en lo espiritual. A veces es un poquito como que los pastores, obispos o ancianos, que son las mismas cosas, no quieren darlo. Y no podría yo saltar el capítulo 3 para no generar ninguna susceptibilidad de parte suya. Entonces tengo que hacerlo, sí, porque a partir de esta enseñanza o de estos versículos que vamos a estudiar, quizá usted va a verme más a mí como es como aquel que voy a evaluar si realmente usted es pastor, si realmente el Señor lo ha llamado a ser pastor. Y quizá, como digo yo siempre, a veces no siempre todos somos moneditas de oro para agradar a todos, pero sin embargo la palabra establece muy claramente cuáles deben ser las cualidades, características de un verdadero líder, de un pastor, de un anciano o de un obispo que viene a ser lo mismo dentro de las Escrituras. Cuando yo era, como usted, una ovejita, podríamos decir, en la iglesia, en la Alianza Cristiana y Misionera, aunque más antes había empezado yo en la iglesia Asambleas de Dios, fue la primera iglesia que asistí cuando mis hijas eran muy pequeñitas estoy hablando, sí, y obviamente yo fui creyente, asistí a la iglesia, no fui creyente, simplemente asistía, pero asistí después de varios años de la cual mi esposa asistió. Yo era como un hombre más que iba incluso a veces obligado, no iba porque quería ir a la iglesia y quería escuchar la palabra del Señor o quería aprender del Señor. Las primeras veces prácticamente iba por obligación, en otras palabras, quizá arreado, podríamos decir así. Y quizá ya en una oportunidad, me acuerdo, a mi cuñado, que es hermana de María, le dije, ellas asistían ahí, ellas nos invitaron ahí, en Asambleas de Dios, que está al frente de la Luz y Fuerzas, no sé si tú conoces. Y en algún momento yo le dije Central Misionera es ahora. También, Central Misionera. Hasta ahora sigue la iglesia ahí. Y a un momento yo le dije, voy a ser pastor, le dije. Y no sé por qué lo dije. De verdad que no sé por qué lo dije esa vez. Podría mentirte si te dije que había un deseo en mí hacer ese rato pastor. No sé por qué lo dije. Y más adelante ya, cuando mis hijas fueron creciendo, sí, mis hijas se bautizaron antes que yo, podríamos decir así. Asistí a Alianza Cristiana Misionera, sí. A un principio iba simplemente a los eventos que se hacían los niños ahí, porque había muchos eventos, como en el kinder, ¿no es cierto? Hoy es, qué sé yo, hoy se recuerda los Reyes Magos, Día del Padre, y simplemente iba porque, tenía que ir porque era el papá, sí, o por obligación prácticamente. No iba por una fe, porque yo siempre rehuía al cristianismo, sí, aunque mi esposa iba, mis hijos iban, yo no lo veía esa sinceridad. Yo decía, yo no necesito ir a una iglesia para ser buena persona, por decirle así. Estando allá, ya entré al Señor, ustedes saben, conocí al Señor, me bauticé. ¿Por qué les cuento esto? Y empecé de alguna manera ya, como ustedes, a asistir a la iglesia. Y en un momento dado, luego de un par de años, creo, no me acuerdo exactamente qué tiempo, vino el pastor a mi casa, el pastor Moisés, a proponerme que yo sea anciano de la iglesia. Anciano de la iglesia, específicamente vino a eso. Yo ahí en ese momento rehuí ser anciano y le dije, no quiero ser anciano. Y ahí todavía quería, argumentando algunas cualidades que quizá veía en mí, ¿sí? Me decía, tú debes ser anciano, hermano Marco. Y yo me rehuí así tenazmente a ser anciano.
aunque yo no sabía realmente qué era un verdadero anciano. Sí tenía quizá, podría decir, tenía una ligera visión de lo que era ser un anciano y veía una responsabilidad quizá interna, propia, mía. Y dije, no, yo no puedo ser anciano. Obviamente ser anciano de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en ese tiempo era estar en las reuniones con los demás pastores, estar en las reuniones, tomar decisiones cruciales dentro de la Iglesia. O sea, era tener una posición bastante, podríamos decir, privilegiada en relación a la Grey, porque solamente a veces se trataba temas o asuntos dentro del conjunto de ancianos que había dentro de la Iglesia. Yo oí aquello y es por eso que me dio, al final podría aceptarse diácono, en el sentido de aquel que recibe en la puerta de la iglesia a las personas, ¿sí? Y empecé con eso. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando se trataba de elegir ancianos en la iglesia, ¿sí?, al cual asistía, se lo ponía a votación a la Grey, se los votaba. Es como decir, en esta iglesia tenemos que elegir para esta gestión 3 ancianos, ¿sí? Y obviamente mantenía eso de varones, ¿ok? ¿No es cierto? No había mujeres, que yo me acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí la elección del anciano era pues prácticamente como en el colegio, una chacota, decía yo, conociendo ahora, porque no había una previa instrucción de la cual Pablo está dando a Timoteo de cómo se debe elegir a un anciano en una iglesia, cómo se debe elegir a un guía espiritual dentro de la iglesia. No sé por qué no lo hacía el pastor Moisés, no tengo idea cuáles eran las razones, porque obviaba primero instruir a la iglesia para que ellos puedan elegir quiénes iban a ser los ancianos de la iglesia. Y generalmente se elegía en base al parentesco, a la familiaridad, al amiguerío o al servicio que alguien tenía. Y elegir a alguien en función a ese chico es diligente, es servicioso, es activo en la iglesia, eso está mal, no es bíblico, ¿sí? Porque muchos ocultan, por ejemplo, su santidad en el servicio. Podrá ser un joven, ¿sí?, que sirve aquí, sirve allá, hace esto, pero internamente en su carácter moral, pues uno no sabe, ¿no es cierto? O sea, pero sin embargo ahí se hacía eso y decía, a él lo vamos a poner como en colegio, ¿no? Presidente al que quieres fregar en realidad, y decir, vamos a ponerlo a él y todos van a votar y todo el amiguerío de ahí, o sea, todo el grupo de alabanza votaban a alguien que habían elegido los de alabanza. ¿Te das cuenta? Y bueno, se hacía el recuento de votos, todo aquello, y decían, muy bien, han sido elegidos estas 3 personas, pero no había una instrucción, ¿sí? No me acuerdo, y si lo ha dado, pues yo no me acuerdo, ¿sí?, que haya habido una instrucción acerca de cómo se debe elegir un anciano dentro de la iglesia. ¿Por qué he estado hablando de esto? Porque es el tema que Pablo está abordando en este capítulo 3, donde Pablo, luego de hacer un análisis sobre la congregación, ¿sí?, la anterior semana habíamos hablado sobre el rol de la mujer en la iglesia, entonces va a pasar al tema de los pastores y va a pasar a requisitos específicos de los cuales debe tener un guía espiritual, un pastor, un obispo o un anciano, que son lo mismo. Entonces, cuando usted ve en la Biblia y estudie la Biblia y diga anciano, pastor o obispo, todos son lo mismo. ¿Me entiendes? Todos son lo mismo. Entonces, Pablo está dando instrucciones, recuerda, instrucciones para corregir, ¿sí?, estrategias para corregir y edificar la iglesia. Eso es lo que está dando Pablo a Timoteo. Y cuando Pablo está dando esta carta, estos requisitos a Timoteo, no le está diciendo a Timoteo, porque Timoteo ya era considerado prácticamente más que un pastor, incluso era prácticamente uno que era el portavoz de un apóstol, imagínate. Pero sin embargo, dentro de la iglesia de Éfeso, así como en la iglesia en Creta, por eso también, tanto en Primera de Timoteo como en Tito, hablan sobre lo que deben ser los requisitos de un pastor. Si tú me acompañas en Primera de Timoteo, capítulo 3, primero vamos a leerlo prácticamente, del versículo 1 al 7, usted dice, ahí en su Biblia también debe hablar, y dice requisitos de los obispos, que es igual a decir requisito de los pastores,
O también es igual que decir el requisito de los ancianos. Palabra fiel, dice Pablo, ¿sí? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor o obispo, yo voy a hablar pastor en vez de obispo para que tú entiendas, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? En la traducción que podría ser la misma. Pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí tú ves requisitos de un pastor, de un obispo o de un anciano. Hay otra lista también que da en Tito, si tú te vas a Tito, capítulo 1, versículos del 1, vamos a leer hasta el versículo 9, de la misma manera. Hay un problema que hay que corregir dentro de la iglesia. Hay instrucciones que se tiene que corregir, ¿sí? O instruir para que se pueda arreglar el liderazgo dentro de una iglesia. Entonces, también Pablo le dice a Tito, pastor de la iglesia en Creta, dice, por esta causa te dejé en Creta, dice, esto le dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar en sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, tanto en Primera de Timoteo como en Tito, ¿sí? Es una carta, son instrucciones que Pablo está dando a Timoteo para que pueda corregir, ¿sí? Algunas deficiencias que hay. Y recordemos el contexto un poquito, ¿sí? Allá en Éfeso, por ejemplo, donde Timoteo está ahí, y Pablo le da esa exhortación y le escribe esta carta para que sepa, dice, cómo debes conducirte en la casa del Señor. Tú verás que en las clases anteriores ya habíamos visto más o menos el contexto de que había dentro de la iglesia de Éfeso falsos maestros, o sea, pastores que no estaban cumpliendo los requisitos que debían tener. ¿Por qué? Porque estos estaban enseñando falsas doctrinas, ya hemos estudiado, ¿no es cierto?, en los versículos 3, y también está en el capítulo 4, en el 6, habían algunos que estaban desviando a vanas palabrerías, otros estaban abusando de la ley, otros no estaban realmente entendiendo el Evangelio, por eso es que estaban añadiendo, ¿sí?, algunas cosas o enseñando para que para que realmente alcancen la salvación. Había algunas incluso que estaban teniendo la posición de pastoras, o sea, mujeres, ¿te das cuenta? Y peor aún, habían algunos que estaban cometiendo pecados y estos pastores necesitaban una amonestación pública. Por eso más adelante Pablo les dice, ¿sí?, a este anciano no los reprendas, a no ser de 2 o más testigos, están cometiendo pecados, repréndelos. ¿Te das cuenta? Entonces, dentro del contexto había pastores, sí, y dentro de todo el estudio que se hace de Primera de Timoteo, o sea, no solamente se estaban desviando a vanas palabrerías, enseñando herejías, falsas doctrinas, sino que muchos de ellos, la mayor parte de ellos, estaban tras el dinero especialmente. Y no solamente tras el dinero, sino también tras la fama. Algunos querían distinguirse entre aquellos, entonces había que corregir eso dentro de la iglesia en Éfeso.
Qué difícil era antes ser realmente un verdadero pastor. Era muy difícil. No es como ahora, ¿no es cierto? Ahora las condiciones para ser pastor, pues, no son tan complicadas, porque, a ver, en ese tiempo ser pastor era ser blanco de una persecución. En ese tiempo ser verdadero pastor también era estar realmente, pastorear una iglesia bastante pobre, porque había mucha pobreza, mucha escasez dentro del pastorado, o sea, y era una tremenda responsabilidad en ese tiempo, ¿sí?, ser pastor. Ahora todo el mundo quiere ser pastor. En este tiempo pareciera que han cambiado aquellas cosas, de acuerdo a las motivaciones que uno quiere asumir aquello. Entonces, en síntesis, está la iglesia de Éfeso. Recuerda, Éfeso tenía un tremendo liderazgo al inicio de esa iglesia. 3 años Pablo fue quien instruyó a aquellos, ¿sí? Tenía un liderazgo bastante fuerte, de alto calibre. Ahí estaba Pablo especialmente. Había de alguna manera levantado a algunos pastores o algunos guías espirituales en la iglesia de Éfeso, pero también Pablo, te acordarás, en Hechos capítulo 20, ya había de alguna manera visualizado en el futuro que dentro de ellos se iban a levantar, ¿sí?, lobos, ¿no es cierto? De entre vosotros atrás, dice, lobos vestidos de ovejas, o sea, falsos profetas. ¿Por qué ya preveyó aquello? Bueno, en ese tiempo había ya dones que quizá en este tiempo no lo hay. Pero bueno, ya Pablo había previsto aquellas cosas y ya les había anunciado estas cosas. Y bueno, y venimos a la primera carta de Timoteo, y ahí está sucediendo pues lo que temió, o no lo que temió, lo que debía haber ocurrido. Entonces ahí está el contexto, ¿ok? Entonces, ¿has entendido el contexto un poquito? ¿Sí? Entonces Pablo, ¿sí?, está abordando ahora el tema sobre los requisitos de un pastor, de un verdadero pastor. ¿Ok? Pero antes de hacer aquello, o sea, antes de que Pablo empiece a dar toda una lista, una característica de las cuales debe tener un pastor para ser pastor, o para ser anciano, o para ser obispo, ¿sí?, o un líder espiritual, ¿sí?, antes de aquello, Pablo en el versículo 1, si tú te vas al versículo 1 del capítulo 3 de 1 Timoteo, aquí Pablo va a ofrecer algunas ideas útiles sobre el llamado al liderazgo espiritual. ¿Sí? Unas ideas útiles sobre el llamado al liderazgo espiritual. Entonces, antes de decir, la verdad, creo yo, cuando yo llegué al pastorado fue creo que fue por la corriente de mi vida, ¿me entiendes? Fue por corriente, porque si ahora yo, a través del estudio, del conocimiento que tengo, creo que recién a estas alturas podría decir, ya, está bien, creo, mínimamente preparado para ser pastor. Pero hace unos 10 años, 11 años que soy pastor, quizá no tenía la preparación, que la tengo hoy. Modestia aparte, en el sentido de que no conocía. Es más, he debido cometer muchos errores dentro del pastorado, porque quizá no entendía la instrucción que Pablo está dando a Timoteo, cuál debe ser. En otras palabras, si alguna vez, por decirte, muero, ¿sí?, y la iglesia va a seguir, pues usted considera todos estos requisitos para que usted pueda elegir a un pastor, ¿sí? Porque Pablo está estableciendo aquí requisitos, características, cualidades, primero, morales. Más allá, no hay, en los otros capítulos va a dar cuáles son las tareas de un pastor, pero aquí está las cualidades específicas que Pablo está dando dentro de las características que debe un pastor, son cualidades morales. ¿Me estás entendiendo? Morales. Aquí no hay de que el pastor debe ser de 1,80 m, ojos verdes, no rubio, no flaco, buen porte, que tenga un buen saco, no está hablando de esas cosas. Está hablando específicamente de características morales, del carácter que debe tener un pastor. Pero vámonos al versículo 1. Antes de entrar a la lista o a las características que debe tener un pastor, Pablo está dando en el versículo 1, ofrece algunas ideas útiles sobre el llamado al liderazgo espiritual. Primero, uno de los primeros aspectos relacionados al llamado espiritual, Pablo dice que es un llamado importante. Amén. Es un llamado importante, por eso Pablo utiliza aquí la palabra, lo primero que menciona es palabra
fiel. Y en el griego esta palabra fiel indica que esto es una verdad obvia, es una verdad conocida, es alguien que nadie puede decir no estoy de acuerdo. Es como decir, obvio, ¿me entiendes? Obvio, la posición de pastor, o sea, la posición de un obispo o de un anciano, ¿sí? El llamado para ser pastor, pues obvio es importante. Entonces, palabra fiel indica en el griego que esto es algo que es una verdad obvia, que presenta una verdad conocida, ¿sí? Y que se refiere específicamente a algo que es fundamentalmente obvio, ¿sí? Entonces, ser pastor, dice Pablo, cuando dice palabra fiel, sí, está diciendo, sí, que es un llamamiento importante. Y en la época de Pablo, el pastoreado, no, como vuelvo a repetir, como decía anteriormente, no era con mucha facilidad. ¿Ok? Ahora, como les conté alguna vez, mi amigo me decía, si quieres ser millonario tienes que hacer 3 cosas. ¿Te acuerdas cuando dije eso? Tienes que ser narcotraficante, tienes que ser político o tienes que ser pastor. Y me lo decía a mí. Y yo le decía, wow, sí, yo soy pastor, pero no soy millonario. ¿Sí? No sé, pues no estarás pidiendo tus diezmos. Me decía así, había tanta confianza con colegas, ¿no? Que me decía, bueno, narcotraficante, no soy político, bueno, no soy pastor, a ver, algún día quizás sea millonario. Yo le volví a decir cómo responder simplemente al momento, al tiempo. ¿Ok? Sin embargo, o sea, cuando consideramos que este llamamiento es importante, ¿sí? Hay muchos que consideran que es importante en función a ¿qué? En función a sus propios beneficios. Algo que está sucediendo aquí en la iglesia de Éfeso, porque muchos están queriendo entrar al pastorado, lo están viendo la importancia de ser pastor, anciano o obispo, por generar ganancias, por vivir de la grey. Por eso Pablo más adelante les va a exhortar a Timoteo, ¿sí? Y pueda identificar a aquellos, por eso les dice, no, estos están por ganancia deshonesta. Ahora, ¿cuál será la motivación para ser pastor? ¿Sí? Algunos creen que la motivación para ser pastor, o ven que algunos que la motivación para ser pastor es, bueno, voy a tener mi trabajo seguro allá. ¿No es cierto? Algunos podrán hacer porque, bueno, quieren ser pastor por ser prestigioso, ¿sí? Algunos tendrán, pues, pucha, si soy pastor me van a respetar más. Otros dirán, oye, si soy pastor yo voy a ser el que da consejos, no el que recibe. Otros dirán, bueno, si soy pastor voy a estar mezclado con la crema innata de las autoridades. Recuerda, en esos tiempos ser un líder espiritual era estar rodeado de personas importantes también, o sea, imagínate aquello. Pero Pablo va a enseñar versículos adelante, sí, que el llamado debe ser del Señor. Amén. Que el llamado que uno tiene debe ser de Dios, pero cuán difícil es entender si es de Dios, porque ojalá tuviéramos una voz ahí que sea, dice Marco, ¿no? O alguien. Sí, vas a ser pastor, o sea, eso sería lindo, ¿no es cierto? Una voz ahí que te venga, pero no es así, la realidad no es así. O hay alguien que me diga, Dios se me presentó y me dijo que iba a ser pastor. Bueno, Kai Luna diría eso, quizás Guillermo Maldonado diría eso, tuve una visión y me dijo, tú vas a guiar a las naciones, vas a ser pastor, ¿no? Dirían, creo aquello, ¿no? ¿Me entiendes? Dirían, creo aquello, pero bueno. Pablo está dando, podríamos decir así, el versículo 1, vuelvo a repetir, guías sobre lo que realmente es un verdadero pastor. Entonces, el llamado al pastoreo es un llamado importante, ¿sí? Ahora, hay algunos, ya estableció bien claro, antes de entrar a esto, establecimos bien claro aquí en la iglesia que no hay pastoras, mujeres, ¿no es cierto? Ya está establecido eso, ¿no es cierto? No hay, no existe, ¿sí? No hay, no es la norma dentro de las palabras. Pudo haber algunas cosas o mujeres de Dios que estaban en el liderazgo, pero en función a circunstancias que se han presentado. Pero aquí, si tú ves incluso los pronombres que hemos leído en el capítulo 3, está hablando con pronombres masculinos. Hospedador, ¿sí? No dado al vino, ¿sí? No pendenciero, ¿sí?
hombre de una sola mujer, o sea, una mujer no puede ser, pues, mujer, no existe esa posibilidad de aquello, ¿entiendes? Menos administrar bien su hogar, porque en ese tiempo una mujer no administraba el hogar, por más que sea lo que sea. Estaba en una cultura griega, romana, judía, o sea, y donde los hombres realmente eran aquellos que guiaban la familia, podríamos decir así. Entonces, muy bien, para ser pastor, Pablo está diciendo algunas ideas útiles sobre el llamado al liderazgo y está diciendo, y está estableciendo primero que es un llamamiento importante, ¿sí? Especialmente quizá los varones tienen que entender. Ahora, no todos los varones, yo soy hombre, puedo ser pastor. No, Pablo va a desechar esa situación. ¿Ok? No porque eres hombre, sí, ya estás, ya tengo 50% para ser pastor. No, Pablo está desechando porque está dando algunas ideas útiles sobre el llamado al liderazgo. Entonces, entendemos que es un llamado importante. Oye, vaya, ¿quién puede decir más que yo aquello? Es muy importante. ¿Sí? Es muy importante y muy responsable, ¿sí? Porque es una responsabilidad muy seria y sagrada para aquel que quiere ser pastor, ¿sí? Muy bien. Pablo también, estamos desglosando un poquito el versículo 1 para que tú entiendas, ¿sí? Sobre estas ideas que da Pablo, dice, también es un llamado limitado, es un llamamiento limitado. Fíjate la palabra, si alguno, dice esta palabra, si alguno, ok, ¿qué está indicando aquí Pablo en acá? Si alguno, está indicando aquí que el liderazgo de la iglesia no es para todo el mundo, ¿ya? No es para todo el mundo. Por eso está diciendo aquí, si alguno, ¿sí? Si alguno está hablando y empieza a hablar adjetivos en masculino. Para empezar, no es para todo el mundo. Pero ya no voy a explicar lo que hemos explicado el anterior domingo en relación a la mujer, porque no le permito a la mujer que enseñe. ¿Puede enseñar? Sí. Pero en el culto dominical que tenemos nosotros, en el culto público, sí, si hay un varón, ese debe asumir la responsabilidad de liderazgo. Puede enseñar en la casa, puede enseñar a su marido, puede enseñar así como Aquila y Priscila enseñaron a Apolos, le guiaban al camino, ¿sí? Enderezaban el camino, puede hacerlo. Hemos entendido eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aún en el culto público, ¿sí? El varón es el que debe asumir. Ahora, ¿qué tal si no hay? Bueno, pues las circunstancias podrían de alguna manera hacer de que, imagínate si hubiera una guerra, y todos los varones, como en Ucrania, de 18 hasta los 60 años, no pueden salir de su país y todos tienen que agarrar armamento. Esa es ahorita la situación. Hay una necesidad de reunirse. Todos los varones ahorita están defendiendo la nación. Quieren seguir congregándose, quieren seguir reuniéndose. ¿Quién va a asumir? Pues asumirá pues alguien dentro de la iglesia. ¿No es cierto? No hay varón ni modo, vámonos a la casa. No es tanto así, ¿no es cierto? Las circunstancias van a tener que incluso a veces determinar alguna situación. Pero en el caso, este no es nuestro caso, ¿sí? No es el caso de muchas iglesias. Entonces son los varones los que tienen que asumir esa responsabilidad. Entonces, es un llamamiento limitado. Por eso dice, si alguno, o sea, el liderazgo de la iglesia no es para todo el mundo, es un requisito esencial para un pastor de la iglesia que es hombre. ¿Sí? Por eso, alguno es un pronombre en el griego, ¿sí? Que se debe considerar como masculino. Como masculino. Ya hemos leído los pronombres, por eso habla Pablo de los pronombres. No hay un pronombre que indique a alguien que sea femenino. Siempre está hablando con un pronombre masculino. Es difícil a veces entender, es difícil que las iglesias entiendan aquello. ¿Me entiendes? Es muy difícil. Yo no tengo nada con que la mujer enseñe. ¿Sí? Vuelvo a repetir, enseñe. ¿Sí? Es más, la Biblia también dice, ¿no es cierto? El Tito dice, las ancianas enseñen a las mujeres, ¿no es cierto?, a ser piadosas, castas, prudentes, modestias, que amen a sus maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las mujeres no deben ser líderes de la iglesia, está hablando aquí. Si alguno, ¿sí?, no está dado a toda la grey, hombres y mujeres. Dentro de los hombres también, ¿sí?, no todos pueden ser pastor. Porque Pablo va a empezar a dar después, en el versículo 2 hasta el versículo 7, qué características morales debe tener aquel que anhela o desea
pastorado. ¿Estamos entendiendo el tema? Ok, muy bien. Entonces es un llamado importante, es un llamado limitado y también es un llamado apremiante. Apremiante. Y aquí utiliza Pablo dos palabras en el versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela, y la última palabra en el versículo es desea. Anhela y desea. Aquí está hablando de que el pastorado, aquel que quiera ser pastor, debe tener un anhelo, un deseo de ser pastor. Pero, escucha, ¿por qué utiliza estas dos palabras en el griego? Si tú, a alguno puede, pareciera sinónimo, anhelar y desear. Pero aquí Pablo está explicando, sí, que el hombre, sí, describe a un hombre que externamente aspira al ministerio debido a que en su interior hay una pasión que lo conduce. Vale decir, es como decir, yo quisiera ser jugador del Bilderman, por decir. Es un deseo, un anhelo que tengo. Pero eso no basta si no me preparo. No basta si no estudio. No basta si no le pongo horas para aquello. Aquí está hablando si alguno, ahí están los varones de la iglesia, anhela, dice, yo anhelo aquello. Muy bien, trabajar. ¿Anhelas aquello tener? Sí, no va a venir sentado en tu silla, no va a venir echado en tu hamaca. ¿Tienes ese anhelo por ser pastor? Sí, estudiar, prepárate. ¿Por qué? Porque hay un requisito más adelante donde dice que debe ser apto para enseñar, no debe ser un neófito, sino tiene que saber que un pastor, un ministro debe ¿qué cosa? Predicar y enseñar la palabra de Dios. Es un llamamiento importante, también es apremiante, ¿sí? Y apremiante en el sentido que los varones deben tener no solo ese anhelo, ¿sí? Sino que tras ese deseo que hay por dentro, tiene que manifestarse en lo externo. Vale decir, muy bien, ¿sí? Hay una necesidad de la iglesia, o sea, que Dios pone, ¿sí? Porque uno puede ser pastor por un propio llamado a sí mismo. Quiero ser pastor. Por esto, por aquello, quiero tener un sueldo fijo, además quiero manejar aquello, qué sé yo. ¿Me entiendes? ¿Cuál será? Pero un verdadero ministro, o sea, uno que es llamado a pastoreo, tiene que tener ese anhelo, ¿sí? Ese deseo de ser pastor, pero ese anhelo tiene que llevar a ese deseo a través de ¿qué? Del trabajo, ¿sí? Del estudio, de las horas que tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad importante, ¿sí? Es una responsabilidad apremiante, ¿sí? Es limitado, no todos van a poder asumir esa responsabilidad. ¿Estás entendiendo lo que Pablo está diciendo aquí un poquito? Está dando algunas ideas. Entonces, es un llamado apremiante. Ay, hermanos, el ser pastor, ¿sí? Si uno dice, ¿no? Hay un anhelo, está bien. Vuelvo a repetir, uno anhela muchas cosas, ¿sí? Uno anhela muchas cosas. ¿Anhelas eso, papito? Sí. ¿Deseas tener ese pantalón? Sí. Trabaja, pues, para que te compres. Es más o menos eso, ¿sí? ¿Tienes un anhelo? ¿Tienes un deseo? Sí. Ponte a estudiar. ¿Ok? Particularmente yo, no voy a mentir aquí, ¿sí? Yo no pensaba ni tenía ese anhelo de ser pastor. Y lo vuelvo a repetir. Ahora, porque siempre decía, no quiero ser pastor, no quiero ser pastor. Entonces Dios no te ha puesto ese deseo en tu corazón. Puede decir, no sé, yo soy sincero y honesto, pero sí quería aprender la palabra del Señor. Sí quería estudiar la palabra del Señor, ¿sí? Y fui yo quien me fui a buscar un seminario, otro seminario, ¿sí? Nadie me inscribió, nadie me apoyó económicamente porque había que pagar cada mes, ¿sí? Y había mucha necesidad, incluso en la casa, pero fui yo quizá el que quería aprender. Pero vuelvo a repetir, tener un anhelo de ser pastor, y más aún cuando veía a mi pastor, que realmente era una tarea, y lo veía tan difícil, porque estaba siempre dependiente de lo que le daba o no le daba la grey, ¿sí? Y veía al pastor ahí, hasta, como les contaba alguna vez, desmayarse en pleno culto por las presiones que tenía. Entonces
yo decía, yo no, quiero saber las escrituras, pero ya ser pastor, que un pastor que de alguna manera era un pastor a tiempo completo, él no se dedicaba a nada, o sea, prácticamente él, su trabajo era visitar a los hermanos, a los enfermos. ¿Por qué? Porque era su labor al 100%. O sea, él vivía realmente de lo que la iglesia le daba, y gracias a Dios, Dios es tan bueno que, bueno, proveyó al pastor a una familia que realmente lo amaba. Vuelvo a repetir, nunca me voy a olvidar de aquello, ¿sí? Que le regaló hasta un auto, podríamos decir, ¿verdad? O sea, le regaló hasta un auto, sí, le regaló un departamento, pero una familia que le apoyaba, que lo amaba a su pastor. O sea, prácticamente que si no hubiera sido esa familia, quizás hubiera sido más difícil de la que ya era en ese tiempo. O sea, prácticamente veía yo eso y decía, yo tengo 6 hijos, obviamente, imagínense, ¿sí? 6 hijos, responsabilidades, colegio, universidades, y pensar y vivir del pastoreo, no lo veía, y quizá por eso no desearía ser un pastor, podría decir. Pero había un deseo dentro de mí de aprender las escrituras, y no miento en aquello. Es por eso que he estado en un seminario, un segundo seminario, pues aprendiendo la palabra del Señor. Ya Dios, yo creo que Dios nomás, ¿sí? Ahora, de eso se trata. Hasta tú me evaluarás al final de cuentas si realmente soy un pastor que ha recibido un llamado del Señor. Pero bueno, mi deseo era aprender las palabras, ¿sí? Pero aquí Pablo está hablando y está diciendo un llamado para ser pastor, anciano o obispo, ¿sí? Considera estas cosas, ¿sí? Es un llamado muy importante, ¿sí? Es un llamado que es muy limitado, no es para todos los hombres, ¿sí? Son aquellos que realmente desean, ¿sí? Que anhelan, pero ese deseo y ese anhelo, ¿sí? No es pues echado o sentado en la iglesia, sino prepararse, preparación, tener tiempos de estudio. Y también Pablo les está diciendo que es un llamamiento responsable, por eso utiliza la palabra obispado. Vámonos al capítulo 3, dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Ahora, esta palabra obispado es tener autoridad sobre la iglesia. No es tarea insignificante, sino más bien una seria responsabilidad. Acuérdate lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Todos los pastores, dice en Hebreos 13, versículo 17, vamos a dar cuentas de nuestras ovejas. Estoy parafraseando. Vamos a rendirle cuentas al pastor de pastores, al rey de reyes. Un día vamos a darles cuentas de sus vidas. Si realmente en la posición en la cual se te ha puesto, has llegado a ser un obrero fiel, digno de ser llamado un líder espiritual. Y es más, en Santiago capítulo 3, versículo 1, tú sabes que, ¿qué les dice Pablo a los Santiago les dice, hermanos míos, no hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Entonces, es un llamamiento tremendamente responsable. Responsable hasta en la eternidad, porque tú vas a rendir cuentas, así. Sí, es como en la familia. En la familia Dios no le va a pedir cuentas a la esposa, no le va a pedir cuentas al hijo. En la familia Dios le va a pedir cuentas al esposo, ¿sí? Al esposo le va a pedir cuentas. En la iglesia no le va a pedir cuentas a usted. Le va a decir, pastor, no, aquí está. Pero yo les enseño, no, venga usted, ¿sí? Si ha sido fiel, bueno, pues, como dicen las escrituras, en lo mucho te pondré. Entonces, esta palabra obispo, que es episcopus del griego, se refiere a la función de pastor o anciano. Entonces, es una tremenda responsabilidad, porque el pastor tiene que gobernar la iglesia, tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que orar por los enfermos, cuidar de la iglesia, ser ejemplo de otros, establecer el plan de acción en la iglesia, ordenar a otros líderes. Ahora, los obispos, o sea, los pastores, aquí está usando la palabra obispos, es una tarea tremendamente responsable, porque tienen que predicar, tienen que enseñar, tienen que presidir, tienen que ejercer autoridad, y hay algo que también, que dice las escrituras, es de disciplinar, ¿sí? Se ha establecido que el pastor es el que discipline a la grey. Obviamente hay
hay cómo debemos disciplinar en las Escrituras. Entonces sigue dando Pablo en el versículo 1 algunas palabras, algunas ideas útiles sobre el llamado del liderazgo espiritual, y también le dice Pablo que es un llamado digno, por eso utiliza la palabra buena. O sea, ¿ser pastor es algo digno? Sí. Buena, dice. En el griego esta palabra bueno, que es kalos, es noble, honorable, excelente. O sea, dentro de todas las carreras del mundo, claro, eso quizá a los ojos de alguien podría ser no es cierto? Pero dentro de todas las carreras, quizá, yo quisiera estar en la NASA, yo quisiera doctor, yo quisiera ser ingeniero, yo quisiera ser qué sé yo, ¿me entiendes? Dice que, la palabra dice que lo más digno, o sea, es ser obispo o pastor. ¿Sí? Es digno, dice. Es digno, es buena, dice. Es una labor realmente sumamente gloriosa en el griego, digna de ser tomado. Entonces, podría haber en todo caso, frente a esta palabra, alguna labor mucho más elevada y santa. No la hay. ¿Sí? No la hay. La obra de predicar, dirigir la iglesia que el Señor compró con su sangre es el llamamiento más elevado, mayor y más glorioso al que algunas personas han sido llamadas a seguir. ¿Sí? Es lo más noble. Es lo más noble. Claro, el mundo no dice eso, ¿no es cierto? O sea, no va a decir eso. Pero si hay un joven, hay un varón, hay un hombre que tiene ese anhelo y ese deseo porque ve una necesidad apremiante, ¿sí? Quizá en el vivir que nos muestra Pablo en su vida como pastor, como obispo, como anciano, es más, en la vida de Timoteo, de Tito, en la vida de todos los santos, quizá para algunos fuera algo, no, ¿sí? La palabra dice que es lo más noble. Es más, Pedro dice, no, recibirán la corona, ahí está una corona gloriosa, incorruptible, aquellos que apacientan la grey del Señor. Amén. Qué bueno, ¿es buena? Sí, es buena, ¿sí? Y por último, Pablo les está diciendo que es un llamado exigente, por eso utiliza la palabra obra, ¿ya? Utiliza la palabra obra. Los que no quieren pasar trabajo no podrán hallar tal cosa en el ministerio. Primera de Tesalonicenses 5:12, que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestan. Y cuando aquí utiliza la palabra trabajan, está hablando de esa palabra griega que es copiao, donde implica que es un trabajo pero extremadamente fuerte, exigente y de por vida. ¿Sí? O sea, cuando uno es llamado a ser pastor, ¿sí? Es hasta la muerte. Es hasta la muerte. No puede decir, ahora no soy pastor. Puede ser inhabilitado como pastor, ¿sí? Si por ejemplo yo entrar en adulterio, ya no hay más. Me arrepiento, te arrepentiste. Es más, el Señor quiere que te arrepientes. Pero has llegado a ser inhabilitado para ser pastor. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No dejo de ser pastor, pero soy inhabilitado. O sea, los llamamientos de Dios son irrevocables. ¿Ok? ¿Están captando? Sí, entonces es un llamado realmente tan exigente, ¿sí? Que la labor del pastor dice que debe ser un trabajo tremendamente arduo. Los que no quieren, pues no están calificados para ser pastor. Entonces, el ministerio es obra, es una obra exigente y de por vida. Amén. Entonces, es un llamado tremendamente exigente. Muy bien, el capítulo 1. ¿Ok? El versículo 1, hemos visto cómo es que Pablo da 6 ideas útiles sobre el llamado al liderazgo espiritual. Y ahora Pablo sí va a dar requisitos fundamentales, morales, de un guía espiritual. Yo sé que todos hoy han entendido eso. ¿Es un llamado importante? ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Es limitado? Sí, no es para todos. Especialmente en el contexto de Pablo está diciendo es para los varones. Pero de todos los varones no es para todos, es para algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Algunos que anhelan, desean. Pero ese su anhelo y su deseo debe transformarse en trabajo, estudio. Por eso más adelante Pablo va a enseñarles, ¿no?
en 1 Timoteo 5:17, ¿no? O sea, tú, no sé, diligente en aprender la palabra para ser un buen soldado que usa bien la palabra, no, toda la palabra es inspirada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, es limitado, es apremiante, tremendamente responsable, sí, es digno y es exigente. Eso es lo primero que Pablo está dando, esas ideas útiles. Ahora Pablo va a empezar, recién desde el versículo 2 al versículo 7, va a dar los requisitos fundamentales, morales, estamos hablando de morales, para que debe tener un guía espiritual, o sea, un pastor, un anciano o un obispo. ¿Amén? Y Pablo empieza a exigir que el obispo en la iglesia sea, como primera característica, ¿qué dice? Sea irreprensible. ¿Sí? Irreprensible es lo primero que Pablo está hablando. Y Pablo, esa palabra irreprensible, ¿cómo puedo saber que un pastor o un hombre es irreprensible? Y Pablo va a dar áreas, ¿sí?, en las cuales las personas tienen que ver si realmente ese pastor es irreprensible. ¿Ok? Pero aquí la palabra irreprensible, ¿sí?, en el griego significa que no se puede sujetar. Irreprensible, sí, pero tiene esa idea de un hombre irreprensible, no puede ser arrestado o sujeto como si fuera un delincuente. Pero para que podamos entender que es irreprensible, es esa persona que no hay nada de qué acusarlo. ¿Ya? Y cuando aquí dice sea, esta palabra sea, ¿qué implica? Esta palabra sea indica que es un estado presente de ser irreprensible. O sea, no dice aquí, este que quiere ser pastor va a llegar a ser irreprensible a medida que aprenda. No, ya hay una posición que tiene que tener y dice que sea irreprensible. Ahora, las instrucciones están siendo dadas. Quizá antes habíamos cometido errores o se han cometido errores. No, vas a llegar a ser. No, aquí está ante Pablo. No solo en 1 de Timoteo, sino también en Tito, donde dice sea, o sea, es una posición que debe tener, sea irreprensible, que no sea acusado de nada. Debe ser, en otras palabras, un modelo a seguir por la congregación. Es por eso que Pablo siempre decía, no, sed imitadores de mí, como así yo de Cristo. También Pablo decía, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Filipenses 3:17. Ahora, ser irreprensible es una de las palabras más importantes que un pastor debe asumir en su vida. El ser irreprensible, o sea, debe ser tan cuidadoso el pastor de permanecer, ser irreprensible por varias razones. Por varias razones. O sea, ser irreprensible no solamente es estar en ese momento, sino que mantenerse en ser una persona irreprensible. ¿Por qué? ¿Por qué realmente tengo que ser tan cuidadoso de permanecer, ser irreprensible? Por varias razones. Te las voy a dar solo 3. Primero, porque el pastor o el obispo o el anciano son blanco especial de Satanás. Las escrituras así lo dicen, ¿no es cierto? El blanco principal de Satanás, los que creemos que existe Satanás y los que creemos que existen los demonios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los blancos principales son ¿quién? El pastor, el obispo. Por eso la palabra dice, heriré al pastor y las ovejas huirán. Al primero que va a atacar en la iglesia es al pastor, ¿sí? ¿Cómo los va a atacar? Tentaciones, ¿sí?, mucho más severas que a la misma Grey. ¿Por qué? Porque es así, ¿te das cuenta? Es como cualquiera, ataco a la cabeza y los demás, pues, porque para Satanás atacar a uno de la Grey es uno menos en la iglesia. Pero atacar al pastor, ¿sí?, es atacar realmente la cabeza o el liderazgo, y es por eso que Satanás pues pone ahí tentaciones. Por eso el pastor no crea que están libres de tentaciones. Es ser irreprensible. Entonces hay una razón para que un pastor debe ser muy cuidadoso. A veces no sé si entenderán la posición de un pastor. Es muy complicado. Porque al pastor todos se fijan, ¿no? Si reacciona, no reacciona, si levanta la voz, no levanta la voz, si trata bien, ¿no? Pareciera, nos quieren ver ángeles o súper perfectos, o no tenemos derecho ni a enojarnos, no tenemos derecho a levantar la voz,
qué sé yo, ¿no es cierto? Y peor si vives en la iglesia, por decir. Imagínate, o sea, hay un peso muy fuerte ser pastor. O sea, es muy fuerte. En el trabajo, en el colegio, yo me acuerdo, ay, no me gustaba. Pastor, ya no podía ni codear jugando futbito porque, uy, pastor todavía es. O sea, es una carga muy pesada que es el pastor, ¿no? Pero bueno, más allá de aquellas cosas que son inútiles, podríamos decir así, si realmente esta palabra sea, Pablo empieza con esta palabra porque es tan importante, ¿sí? Porque no solo debe ser irreprensible, sino debe mantenerse irreprensible. ¿Por qué? Primero, porque es blanco especial ¿de quién? De Satanás. Segundo, porque su caída tiene mayor potencialidad para hacer daño. ¿Te das cuenta? Si cae el pastor es mucho más dañino a los demás. ¿Te das cuenta? Es como ahora vemos en Ucrania y Rusia, ¿no? Estados Unidos le ofrece al presidente sacarlo, evacuarlo, ¿sí? Y bueno, el presidente de Ucrania dice, no es tiempo de escapar, sino de luchar. Imagínate, ¿ok? Pero si el pastor cae, es mucho más pesada la caída, porque esa caída irradia toda la iglesia. Que ataque al líder de alabanza, no pasa nada, muchas veces ya temblará un poco. Que ataque a un liderazgo dentro de la iglesia, bueno, pues temblará los cimientos de la iglesia, pero que ataque al pastor, sí, es mucho más potencial para hacer daño a la iglesia. Por eso el pastor dice, sí, tan pesado es para el pastor, sí, que tiene que cuidarse de todas las tentaciones, mujeres, dinero, fama, especialmente de esas tres cosas, ¿sí? Ahí están presentes en el mundo, están presentes. Y otra razón por las que debe mantenerse un pastor irreprensible es porque a mayor conocimiento de la verdad de los líderes, o del pastor en este caso, y la responsabilidad de vivirla, traen castigo mayor cuando peca. O sea, el castigo, ¿sí? En otras palabras, es mayor para el pastor. ¿Por qué? Porque conoce más las escrituras, predica la palabra, enseña la palabra, ¿sí? Es mayor el castigo que va a recibir que uno que recibe simplemente la instrucción. Por eso dice en Santiago 3.1, no hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. O sea, ¿han entendido ese punto? Sí, amén. Entonces no voy a entrar mucho más. Muy bien. Entonces, los pastores debemos cuidarnos mucho, ¿sí? En mantenernos irreprensibles. ¿Cómo lo hacemos? A través del estudio de la palabra y la oración. Esa es la responsabilidad del pastor. Instruirse en la palabra y la oración. Por eso Pablo le dice a Timoteo en muchos de los versículos después, nutridos con la palabra de fe, o sea, las escrituras y de la buena doctrina. O en este caso también, agarrarse ese salmo que tú sabes, 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estudiar la palabra, oración, son aquello que me permite estar siempre irreprensibles. Ahora, eso es dentro de la responsabilidad del pastor. Dentro de la responsabilidad de la iglesia es que la iglesia, ¿sí?, tienen el deber, dice aquí, de cuidar a ese liderazgo espiritual. Esa es la responsabilidad de la iglesia, ¿sí? De cuidar al liderazgo espiritual. Los líderes necesitamos mucha gracia, mucha sabiduría, mucho poder de Dios, demasiado abundante para cuidarnos y estar siempre manteniéndonos irreprensibles. Entonces Pablo está deduciendo, ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos de un pastor? Y les está hablando de la importancia de ser un líder, cuáles son, qué debe considerar para realmente tener un llamamiento espiritual, y está empezando a dar requisitos, ¿sí?, de los cuales los pastores deben tener. Y empieza Pablo, usted debe ser irreprensible, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que soy irreprensible? O sea, ¿cómo puedo valorar si el pastor es irreprensible? Y empieza Pablo a dar algunas otras directrices para ver cómo debe manifestar ser ese verdadero líder que es irreprensible. Y va a abarcar más al carácter moral,
¿sí? Y aquí hay un término que quizá vamos a estar un poco más tiempo que los otros términos, porque son como 12, ¿sí? Aspectos que el pastor debe tener. Y lo segundo que dice Pablo es, fíjense, irreprensible, ¿sí? Y aquí Pablo está empezando a dar algunas cualidades, requisitos, ¿sí? Para los pastores. Y lo primero que dice, como ver si este es irreprensible, es que dice marido de una sola mujer. Ahora, esto realmente es uno de los más pasajes que más mal interpretados tienen en la iglesia. ¿Ya? Porque cuando uno lee aquí dice marido de una sola mujer, muchos enseñan esto, primero, que aquí está yéndose en contra de la poligamia, que no puede tener más de 2 mujeres. ¿Ok? Pero no es eso lo que Pablo está diciendo aquí en esta carta. Porque primero que no era una situación donde los romanos tenían varias mujeres, no había esa, ¿cómo se dice? No era común en la sociedad romana, ni tampoco incluso en el primer siglo de la sociedad judía. No está hablando de que, aquí dice la palabra, marido de una sola mujer, dice que no debe tener 2, 3 mujeres o 4 como muchos judíos también lo tenían, ¿sí? O muchos también que vivían con esa forma de vivir, pero Pablo no está refiriéndose a aquello, ¿ok? No se está refiriendo a aquello, tampoco se está refiriendo, ¿sí? O está hablando de que está prohibiéndose volver a casar después de la muerte de su esposa. O sea, no está diciendo, él era casado, ¿sí? Murió su esposa, pero ahora quiere ser pastor, pero aquí la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. No está hablando de aquello. Muchos también utilizan esta situación. Ahora, nosotros ya hemos estudiado Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19 en alguna oportunidad, donde Dios de alguna manera, sí, establece que hay una segunda, o sea, extiende su gracia para un segundo matrimonio, sí, bajo 2 circunstancias. ¿Se acuerdan? Uno, si hay adulterio, y otro, si el marido incrédulo se separa de la mujer creyente, o viceversa, ¿no es cierto? ¿Sí? Si bien odia a Dios el divorcio, como dice Malaquías, capítulo 2, versículo 16, extiende su gracia en base a esas 2 circunstancias. Ahora, si antes un hombre, ¿sí?, era casado, divorciado, qué sé yo, viudo, lo que sea, antes de ser creyente, ahora quiere ser pastor, ¿sí? Primera de Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no se aplica aquí, porque aquí dice, marido de una sola mujer, y tú ya te has divorciado, no puedes ser pastor. No rinde aquel. Si luego de ser creyente, o sea, ya es creyente, ya es miembro de la iglesia, anhela pastorado, ¿sí? Y en esas circunstancias se divorcia, no puede ser pastor. ¿Capta? ¿Por qué? Porque más adelante Pablo dice, ¿cómo pues puedes guiar la iglesia del Señor, ¿sí?, si no sabe gobernar su casa? Y si no sabes gobernar su casa, es porque eso le ha llevado al divorcio. Por favor, entiéndanme bien. Si alguna vez, si no has entendido, me preguntas después en algunas circunstancias. ¿Ok? Entonces, tampoco está diciendo Pablo aquí, ¿sí?, o esa idea de que se está refiriendo a la poligamia, tampoco aquí prohíbe volverse a casar después de la muerte de su esposa, porque ya hemos estudiado aquello. Tampoco sostiene un requisito a los hombres divorciados del liderazgo espiritual. No. ¿Sí? Ya expliqué, ¿no es cierto? No. Vuelvo a repetir. Si ya eres divorciado antes, no eras cristiano, ya ni modo. Las cosas viejas han pasado. ¿Sí? Ahora, anhelas, quieres ser, puedes serlo, pero ojo. ¿Sí? Ojo, hay requisitos que Pablo va a dar todavía. Aquí no acaba la situación. No acaba la situación. ¿Ok?
Tampoco prohíbe, ¿sí? O excluye a los hombres solteros. Pero aquí dice marido de una sola mujer y además dice que los hombres que no gobiernan bien su casa, sus hijos en sujeción, no pueden ser pastores. Pareciera que habla de un hombre que está casado. Pero si uno va a las Escrituras, ¿sí? Si Pablo está diciendo esto, Pablo mismo se excluyera a sí mismo. Porque según 2 de Corintios, según 1 de Corintios capítulo 7, versículo 15, Pablo, podríamos decir así, no tenía esposa. Ahora, ojo también en ese sentido. Pablo menciona en 1 de Corintios capítulo 7 que él tenía un don especial. Era el don de abstinencia. Entonces, Pablo les dice, ¿no es cierto?, en todo el estudio que hemos hecho en la primera carta a los Corintios, si los hombres no pueden apagar ese fuego, ese deseo de estar con una mujer en lo sexual, cásese. ¿Sí? ¿Dicen o no dicen las Escrituras? Sí, aunque yo prefiero que no se casen, dice. Prefiero que se mantengan solteras porque el matrimonio trae consigo problemas. No solo en el mundo, en las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero tampoco, ahora, ¿un soltero puede ser pastor? Sí, puede ser pastor. ¿Ok? Pero ¿tendrá el don que tiene Pablo? Habría que preguntarse. ¿Tendrá realmente ese vivir como Pablo tenía? Habría que preguntarse mucho. Para mí, considerando aquello, yo no estoy yendo a lo que dice aquí en la primera carta a Timoteo. ¿Sí? No excluye porque Pablo mismo se excluiría. Timoteo no dice nada si tiene esposa. Timoteo también se excluiría. Pero tenemos que entender los tiempos y tenemos que entender a la persona. ¿Ok? Puede ser, sí, puede ser, sí. Pero ¿será que tiene autoridad para después poder dirigir? Bueno, la palabra del Señor nos muestra todo lo que necesitamos para poder orientar, aconsejar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se está refiriendo a aquello. En otras palabras, Pablo no se está refiriendo al estado civil del hombre, marido de una sola mujer, sino se está refiriendo al carácter moral. ¿Ya? Al carácter moral. Pablo no se está refiriendo, vuelvo a repetir, al estado civil del líder, sino al carácter moral. Porque puede ser tu marido de una sola mujer, pero ¿qué tal si estás con otras mujeres? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿No es cierto? Aquí está hablando, ¿sí?, entonces, del carácter moral. ¿Sí? John MacArthur define esta situación. Déjame leerte. Un hombre de una sola mujer es un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa. A ella solamente ama y desea, su pensamiento solo está en ella, mantiene la pureza sexual tanto en sus pensamientos como en su conducta. ¿Sí? A eso se refiere. Un marido de una sola mujer. Un marido. ¿Amén? ¿Has capaz entonces todo eso? No está diciendo que tiene que solo casarse una vez. No está diciendo que. ¿Sí? Tiene que amar a su esposa, es la única que ve, a la única que ama, a la única que desea, es a la única que va a dar su vida por ella. No hay más. En hábito moral. ¿Sí? En hábito moral. ¿Ok? Porque si yo miraría a otras mujeres o tuviera otras mujeres, ¿sí?, no sería marido de una sola mujer. ¿Te das cuenta lo que quiere decir Pablo? Excelente. Muy bien. Lo segundo que dice Pablo aquí, dice, es irreprensible. ¿Sí? ¿Cómo es irreprensible? Vamos a ver cómo es irreprensible este hombre. Voy a ver que este hombre es irreprensible porque es marido de una sola mujer. ¿Cómo voy a ver si este hombre es irreprensible? Porque este hombre este líder, en este caso, de la iglesia, es también sobrio. En otras palabras, es moderado. ¿Sí? Moderado. Es moderado. Es sobrio. Es moderado. Amén. Sobrio. Amén. Ahora, muchos deducen esto que está hablando de aquel que está dado al vino. ¿Sí? Porque dice, sobrio está, no sano. ¿Sí? Pero más adelante va a especificar más esa situación, porque dice más adelante el obispo no sea dado al vino, no sea un borracho.
¿ok? Sino aquí está hablando de sobriedad, de ser moderado, cauto. Por eso dice, ay, moderate, ¿no? O sea, ten un buen porte, sé moderado con el trato, sé moderado con todo. O sea, está hablando de esa moderación que debe tener, de ser sobrio. Caramba, de una vez, oye, ya eres viejo. Dejar de actuar como un niño o como un joven, como adolescente, ¿sí? Sé pues moderado, está diciendo, ¿no? O sea, moderado. Como es irreprensible, voy a ver en ese varón que sea marido de una sola mujer. Sobrio. ¿Qué sigue? En tercer lugar, el pastor o obispo debe ser prudente. Prudente. El hombre es prudente. En el griego podemos llamar disciplinado, que conoce cómo ordenar correctamente sus prioridades, ¿sí? Es una persona que tiene una mente segura, estable, que no se precipita en nada, piensa bien las cosas en serio y con mucho cuidado. Es aquel que dirige su mente con Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿sí? Y en estas cosas pensar en todo lo que es bueno, ¿no? Todo lo que es recto, decoroso, que es grato, en estas cosas pensar. Entonces un pastor debe ser prudente, prudente. Amén. Está bien, no son palabras que no entendemos. ¿Sí? Lo cuarto que dice, Pablo dice, ¿cuál es que un obispo debe ser decoroso? ¿Sí? O sea, decoroso. En otras palabras, es un obispo, un pastor no debe tener una vida caótica, no tiene una vida desordenada. Por eso este decoro viene de esa palabra cosmos o cosmio, de cosmología, de arreglarse, de estar ordenado, de estar en orden, ¿sí? Su antítesis o su ¿cómo se llama la palabra contraria? Su sinónimo, su antónimo, sí, de esta palabra en griego es caos, todo desordenado. No, un hombre tiene que ser decoroso, o sea, no tiene una vida caótica, sino debe ser ordenado en todo. Y para empezar quisiera ver su cuarto de los varones. Cuando yo digo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces he dicho, ay, quisiera aparecerme en tu casa y ver tu cuarto cómo es? ¿No? Sus ropas aquí, tus medias aquí, o sea, bueno, son cosas físicas. Pero a veces lo físico establece lo interno también, ¿me entiendes? O sea, ordenado en todo, en sus cosas, con orden, todo tiene que ser. Muy bien, entonces, debe ser también, dice, en quinto lugar, el obispo debe ser hospedador, ¿sí? En el griego significa esto, amar a los forasteros. Ahora, recuerda, en ese tiempo, ¿sí? No es este tiempo. En este tiempo debes tener mucho cuidado de albergar a alguien en tu casa. Peor si es mujercita. Imagínate cómo se ven tantas cosas. Ahora, en ese tiempo, acuérdate, ese tiempo había persecución de cristianos, ¿sí? Había muchos cristianos que estaban dejando su casa sin nada, o sea, había tanta persecución, o sea, y los hoteles, o no había como hoy moteles, hoteles, o hostales, no había, y si habían eran cantinas, lugares donde robaban a la gente, etcétera, 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 ¿me entiendes? Pero en ese lugar había tanto apremio de ser hospedador, porque había creyentes que estaban huyendo, estaban escapando, estaban siendo perseguidos, muchos sus padres los votaban por ser seguidores de Cristo, sí, imagínate, judíos, padres que eran votados. Entonces Pablo, en muchas de las cartas, como en Romanos 12:13, Hebreos 13:2, Primera de Pedro 4:9, siempre manda Pablo, sí, a que el pastor, el obispo, el creyente sea hospedador. Una cosita me olvido antes de que sigamos. Quizá tú me estás viendo a mí como decir, pastor, sí, estos son tus requisitos que debes tener. Más abajito son los mismos requisitos para los servidores de Cristo, para los diáconos. ¿Ok? Lo único que difiere entre los requisitos de un pastor y los requisitos de los servidores, o sea, los diáconos son todos los que servimos al Señor, ¿me entiendes? Es ser apto para enseñar. Eso es lo único que difiere. ¿Ok? Entonces, esto no, el pastor debe hospedar en su... No, esto está hablando a todos. Se refiere a todos. Más abajo va a entrar cuando entremos a los requisitos de los diáconos. ¿Estás entendiendo? Entonces debe ser hospedador.
dador. Se refiere entonces, y aquí no está refiriéndose a entretener a tus amigos en tu casa, no, está hablando del forastero, de aquel que necesita que tú le cobijes en su casa. Ok. En sexto lugar, el obispo de la iglesia debe estar, aquí, que dice, que sigue en el versículo 3, el versículo 2, dice, apto para enseñar. Oye, pero esto no parece un carácter moral, ¿no es cierto? ¿Por qué dice apto para enseñar? Porque más parece un don que debe tener el ministro o el pastor. Pero sin embargo, Pablo incluye este requisito en medio de esta lista de cualidades morales porque lo hace porque la enseñanza eficaz se teje en el carácter moral del maestro. ¿Has captado lo que dice Pablo aquí? Teje, dice, en el carácter moral del maestro. Porque ¿quién puede enseñar con autoridad si no lo vive? Nadie. Entonces dice, apto para enseñar. El obispo debe predicar y enseñar la palabra del Señor. Debe ser apto para enseñar. Ahora, no está hablando de una aptitud natural. Es que era profesor, por eso puede enseñar tranquilo, no tiene miedo a los alumnos. No está hablando de eso. Puedes poner al profesor, al catedrático más grande, ¿sí?, dentro del púlpito, ¿sí? Pero si no tiene, ¿sí?, el llamado que Dios le ha dado, entonces no lo va a hacer. Por más que sea catedrático o algún conferencista de aquellos. Entonces debe ser apto para enseñar en el sentido que debe ser el Señor mismo quien pueda realmente capacitar con ese don espiritual para enseñar y hacer comprender la palabra a la grey. Porque debe haber eso, debe hacer esa comprensión de un lugar a otro lugar. No es lo mismo que John MacArthur te predique. ¿Por qué? Porque él está dirigido a la gente inglesa, o sea, a los americanos. Le entienden mucho más con las palabras, ¿me entiendes? Pero yo creo que tú me entiendes mejor que le entiendes a John MacArthur. ¿Por qué? Porque de alguna manera convivo con las mismas palabras, los modismos, los gestos, o sea, siempre hay eso, ¿me entiendes? Y aquí Pablo está diciendo debe ser apto para enseñar. Y Pablo va a darle toda una directriz a Timoteo en todos los capítulos después, porque Pablo le va a decir, tu tarea como pastor aquí debe ser predicar y enseñar la palabra del Señor. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, en el 11, en el 13, en el 16, en el capítulo 5, 17, en 2 de Timoteo 2, 15, 24, siempre le está exhortando Pablo, ¿sí?, a Timoteo que él debe enseñar y predicar a la grey, ¿sí? No solo enseñar y predicar en palabra, en doctrina, sino en virtud. Por eso le está buscando y le está diciendo a Timoteo, gran ganancia es la piedad, o sea, tú creces en amor, en fe, en paciencia, o sea, no solo basta saber predicar o hablar, sino que tu comportamiento tiene que ser ese que respalda, ese carácter moral, esa cualidad moral. ¿Ok? Y voy a terminar con esto para no cansarlos. Podríamos decir aquí, porque son casi 12, ahorita estoy en el 6, y me voy a parar acá. Sin embargo, te voy a dar algunos criterios para identificar a un hombre como un maestro capaz. ¿Qué criterios? ¿Por qué estoy hablando de esto? Si esto fuera una iglesia grande, si fuera, y es más, aún en las pequeñas, ¿sí?, siempre debe haber elección de ancianos. ¿Ok? Si yo viviera en los tiempos que yo vivía allá en Alianza, donde había que elegir ancianos, ¿sí?, creo que antes de la votación que se hacía, yo, como un pastor responsable, les hubiera dado este tema. Y les hubiera dicho, un momentito, hay una responsabilidad de la grey elegir a los líderes espirituales. Y no lo va a hacer y no lo debe hacer en función a si te cae bien o te cae mal. O en función a si este es un gran hombre que está sirviendo, está trapeando, está haciendo. No. Sino debes hacerlo en función a estas características y a estas cualidades que la palabra así lo establece. Y una de ellas, la sexta característica que dice Pablo, para que Timoteo pueda corregir allá en el liderazgo en Éfeso, le dice, este pastor no solo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿no?, sino que también sea apto para enseñar. Y usted debe elegir, Timoteo, ¿sí?, con los otros más, elijan
a estos líderes, guías espirituales, pero estos no solo tienen que tener todas las características que dije antes, ni las que voy a decir luego, sino que sean aptos para enseñar. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar y predicar la palabra del Señor. Es fundamental. Ya, ¿cómo usted debe elegir? ¿Cómo saber que es un maestro capaz? Y la Biblia dice que un maestro capaz, y Pablo le va a decir a Timoteo en todos los capítulos más adelante, le va a decir, un maestro capaz debe tener el don de la enseñanza. Vuelvo a repetir, debe tener el don de la enseñanza. No es la habilidad natural, sino la capacidad que da el Espíritu Santo para enseñar con eficiencia las verdades de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:14, ¿qué dice? No descuides, ¿qué cosa? El don que hay en ti. Dios le dio un don a Timoteo para enseñar y predicar. Un don, no estamos hablando de un talento natural, estamos hablando de un don. Dios dio dones a la iglesia, a todos, ¿sí? Dones. Y en este caso, para ser pastor o obispo, tienes que tener ese don. Por eso Pablo le dice en 4:14 de 1 Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Un conjunto de ancianos, sí, dijeron, aquí está Tito, está Timoteo, no sé quién más, ¿no? Por ahí, digo, Tito, ven, ¿sí? Y ahí le están dando, sí, la imposición de manos como señal de que él ha sido elegido por Dios. Obviamente a través de los hombres, sí, él ha elegido tienes ese don de enseñar. Tienes. ¿Ok? Entonces, un maestro capaz debe tener el don de enseñanza. Ahí mismo en 2 de Timoteo 1:6 que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto implica de que a veces uno, ¿sí?, cree no tener el don de enseñanza. Yo no sé, ¿no? Como Moisés a veces. Moisés sí, ¿no? Como Moisés se porta. No, yo tardo para hablar, yo no sirvo para hablar, soy lento para hablar, manda mejor a otro, ¿sí? O tiene miedo el hablar, el enseñar, el predicar, le tiene miedo. No, yo creo que no tengo. No, un poquito. Dios te ha dado un don. Avívalo, ¿sí? Avívalo. Dios te ha dado. Entonces tiene que ser capaz de tener el don, no talento natural, vuelvo a repetir, sino el don del Espíritu Santo. Todo eso va a reconocer la iglesia, ¿ok? Si a uno anhela o desea el obispado, buena obra desea, es lo más noble, pero es trabajoso, es laborioso, ¿sí? Pero si alguno anhela, la iglesia tiene que respaldar a ese que anhela. No vas a esperar que los cielos se hablan y te digan, si eres tú, no. Es la iglesia. ¿En base a qué? En base a las enseñanzas que Pablo está dando. ¿Sí? Entonces, la iglesia es la que va a decir, este es irreprensible. Yo veo, ¿sí? Es marido de una sola mujer, ama a su mujer. ¿Sí? Es hospedador, como habíamos leído, algunos sobrio, ¿no es cierto?, es prudente, ¿sí? Pero también es apto para enseñar. ¿Por qué es apto para enseñar? Tiene el don de enseñanza. Segundo, un maestro es capaz, debe tener una profunda comprensión de la doctrina. Profunda comprensión de la doctrina. Ahora, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice? Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? Y más adelante Pablo va a enseñar y va a decir que no sea un neófito, o sea, un recién plantado, un recién arbolito, no que crezca. ¿Ya? Entonces tiene que ser capaz, tiene una profunda comprensión de la sana doctrina. Ese es un verdadero pastor, ese es un verdadero maestro. Muy bien, tercero, un maestro capaz debe tener una actitud de humildad. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25, que le dice Pablo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufridor.
¿sí? Ay, pero ya le he enseñado 100 veces, ya le he dicho, ni modo, ¿sí? Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre cobija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En otras palabras, tiene que tener una actitud de humildad y no de arrogancia, o de orgullo, o de soberbia, ¿ok? Un maestro capaz, como cuarto punto para considerar, ¿sí?, se caracteriza por una vida de santidad. Capítulo 4, versículo 7 de 1 Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Versículo 12 del mismo capítulo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Asimismo, en el capítulo 6, versículo 11, le dice Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Se caracteriza por una vida de santidad. Por eso le dice Pablo, no huye de las pasiones juveniles, dice, ¿no? Ejercítate para la piedad. Más ganancia es la piedad. El ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿sí? Santidad, ¿sí? Debe ser creíble y vivir lo que enseña. Amén. Quinto, un maestro debe ser capaz de ser un estudiante diligente de la Biblia. Apto para enseñar. ¿De qué vas a enseñar si no estudias? ¿No? Obvio, ¿no es cierto? Es hasta obvio. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué dice? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Diligencia. ¿Quieres ser pastor? Buena obra deseas. ¿Quieres ser pastor? Buena obra anhelas. Pero eso que te lleva, responsabilidad de estudiar, ser diligente en la palabra del Señor. Muy bien. Un maestro capaz debe evitar el error. Bueno, y esto está relacionado, ¿no es cierto?, con lo que habíamos hablado de ser prudente y de ser prudente. Hay 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. 6:20 del mismo capítulo de Timoteo, más adelante, que él dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Segunda de Timoteo 2:10, segunda de Timoteo, bueno, ahí estamos. Entonces, un maestro capaz debe evitar el error, ¿ok? ¿Sí? Debe evitar el error. ¿Cómo lo va a hacer? Estudiando las Escrituras, estudiando las doctrinas de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Tratando de estudiar y escudriñar lo que es lo más correcto de las Escrituras. Y por último, un maestro capaz debe tener valentía y convicciones firmes. Obviamente, ¿no? Timoteo tenía que tener esa valentía y esas convicciones para decirle, como Pablo le dijo a Alejandro y a Himeneo y Alejandro, ¿no? ¿Sí? Trégalo a Satanás. Tiene que tener esas convicciones de poder, de no abandonar ni naufragar en la fe como muchos naufragaron. Por eso en segunda carta a Timoteo, en el versículo 4, versículo 7 del capítulo 4, que dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Amén. Y vamos a quedar ahí porque hay todavía otros 6 requisitos de los cuales Pablo habla como características de un líder espiritual. Y más adelante le va a decir, ¿no es cierto? Pablo no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero, no debe ser amable, debe ser apacible, no debe ser avaro. No debe ser avaro. Y más adelante también va a decirles Pablo, ¿sí? ¿Cómo puedo ver que este hombre es irreprensible? ¿Sí? Y va a hacerlo a través de ver cómo es su vida hogareña, o sea, cómo es en su vida en su hogar, cómo es su madurez espiritual, cómo es su testimonio público, etcétera, etcétera, etcétera. Oremos para pedir, ¿sí? Así que se han cansado.
Oremos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, papito. Bendito Dios por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes, nos corriges y aún nos exhortas, bendito Dios. Gracias, papito, por esta mañana, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprender, a evaluarnos, Señor, cada uno de nosotros, bendito Dios. Queremos, Señor, de una manera que esta iglesia, Señor, sea llevada conforme a lo que dice tu palabra, instruida conforme a tu palabra, Señor, guiada conforme a tu palabra. Gracias, papito amado, bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo también, Señor, las ofrendas, Señor, que dejamos acá, porque sabemos, Señor, que es para que podamos seguir manteniéndonos en este lugar, Señor, y no caigamos, Señor, en descrédito, Señor, ante el dueño, Señor, porque, Señor, los ojos de aquellos, Señor, que nos han alquilado, nos han prestado, Señor, están también en base al testimonio que podamos dar, Señor, si somos cumplidos en aquello, porque, Señor, no quisiéramos, Señor, que hablen mal de ti, no quisiéramos que hablen mal de tu iglesia, Señor. Sabemos que es difícil a veces, Señor, tener esta responsabilidad, pero, Señor, lo asumimos y lo hemos asumido siempre desde antes, bendito Dios. Bendice, Señor, estas ofrendas, porque sabemos, Señor, que es para que sigamos adelante, para que sigamos, Señor, estudiando, Señor, comprendiendo tu palabra, bendito Padre. Cuídanos estos días, Señor, que están viniendo, de caer en tentación, líbranos de todo mal. Bendito Dios, resguarda nuestro hogar, nuestra casa, bendito Padre. No nos dejes caer en tentación, como vuelvo a repetirte. Y ayúdanos siempre, Señor, a poder, Señor, estar disfrutando de tu presencia, bendito Dios. Gracias, papito amado, precioso, maravilloso Señor. También no quiero dejar de irme sin pedirte, Señor, que puedas atender, Señor, con tu gracia a los hermanos que están, Señor, allá en esta nación de Ucrania. Bendito Dios, sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de los tuyos. Señor, te pedimos que seas tú quien puedas darle fortaleza, paz, Señor. Gracias, Señor, en estos tiempos que están viviendo, bendito Dios. Gracias, papito amado, bendito Dios. Nos vamos de acá, pero no de tu presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.